Muy buenos días, jóvenes. Ah, Vamos a empezar el culto. Hoy es domingo, ¿no? Al principio también como que llovía a las 5:30, ¿no? Yo también me preocupaba mucho por el evento, pero ahora salió el sol, ¿no? Está haciendo un poco de calor, o a mí nomás me está haciendo calor, pero a mí estoy muy caluroso. Vamos a empezar alabando a Dios con el himno 330. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté. Oh, cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé salvación. La fe tornará en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé salvación. Este himno es muy precioso, ¿no? Aún yo no puedo cantar bien, ¿no? Pero tiene un significado, ¿no? Este himno. Este hombre que
había perdido su familia, su fábrica, también todo había perdido, ¿no? Pero estando dentro del mar, donde se había hundido su familia en el barco, él cantaba y escribía este himno, ¿no? Aún yo pasaré por muchas cosas, dice, alcancé la salvación, un día yo me voy a encontrar, ¿no? Con Jesucristo, un día voy a encontrarme con mi familia, ¿no? Por eso tenía gran significado este himno, ¿no? Vamos a cantar otro himno, día en día 364. 364. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor alivianse mis quejas, ya yo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día, y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí, y después en la postrera ciega moraré ya junto a ti. Amén. Este himno muy precioso también. Un día la Madre Teresa de Calcuta estaba caminando con dos huellas, se veían, ¿no? De dos personas, pero un tiempo ella estaba pasando difícil, pero ya no veía dos huellas, sino veía una sola huella, sus huellas. Y ella decía y se quejaba, ¿no? ¿Por qué tú me dejaste, Señor, si yo confiaba en ti y tú estabas a mi lado? Pero el Señor le dice, mira bien las huellas, le dice. Mirando las huellas y se daba cuenta que eran más grandes. Y le decía, ese momento yo te cargaba, ese momento que tú pasabas aflicción, yo estaba contigo. Por eso día en día el Señor está con nosotros. Cada momento que nosotros creemos que Dios no está con nosotros, Él está ahí, ¿no? Vamos a cantar otro himno, el 468, hallé un buen amigo. 468. Mi amigo Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. He perdido indigno pecado, salvo y me guarda para sí.
hasta el fin. La tristeza me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Y cuando esté en la gloria, ningún temor tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Muchas veces por el afán de este mundo uno pierde, ¿no? Dice, Dios no me ayuda, Dios no está conmigo. Pero si usted abre la Biblia, todas las palabras del Señor dice, yo estoy contigo. Siempre va a decir, yo estoy contigo. Por eso queremos cantar otro himno más. Vamos a cantar el 227. 227, me guía Él. Guía Él con cuanto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar de Cristo, nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera
termina, el alba eterna al vislumbrar. No habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Si no, vamos a dar paso también al presentador para que presente. Sí, muy buenos días, ¿cómo están? Sí, esta mañana, ¿no? También estamos nosotros felices por este tiempo también, ¿no? Vamos a orar para iniciar. ¿Puede inclinar su rostro? Padre Dios, una vez más te agradecemos esta mañana por este día que nos permites. Realmente también tú quieres que este evangelio pueda ser llevado hasta los confines. Por ello también esta mañana encargando nuestros espíritus, nuestro corazón, para recibir tu palabra también, Señor, y a tu siervo que vas a usar, puedas permitir también que pueda llegar una palabra a nuestras vidas para poder salir de cualquier pensamiento, tener esperanza en nuestro corazón, más que todo recibiendo el mensaje, Señor, como tu Hijo derramando su sangre murió por todos nuestros pecados. Una vez más te agradecemos y encomendamos también este servicio dominical esta mañana, y también a los hermanos que aún no han podido llegar puedan llegar apresurando sus pasos, agradeciendo todo esto, encomendándote en el nombre de tu Hijo Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta mañana vamos a esperar, ¿no? Es realmente también una gran oportunidad. Estamos teniendo el tiempo también del encuentro de voluntarios. Sí, Dios ha preparado todo, ¿no? Para poder compartir juntos. Y hoy también van a llegar, ¿no? Más voluntarios para acompañarnos. Y esperamos que también juntos podamos pasar una tarde, ¿no? Escuchando también el mensaje, como hoy, ¿no? Entonces, tenemos ahora el tiempo de testimonio. Entonces, algún voluntario de manera personal también si quiere expresar cómo está, ¿no? Cómo está pasando este tiempo, qué experiencia tiene también, o también entre los hermanos quisieran expresar de manera libre, ¿no? Puede pasar acá adelante. También compartir también cómo Dios está trabajando en su corazón. Y durante este tiempo hemos tenido el encuentro, ¿no? Entonces también puede expresarnos sobre el evento que hemos realizado acá en Sucre. Si algún hermano también quisiera expresar esta mañana. Sí, adelante, por favor. Muy buenos días a todos los presentes. Pues esta mañana yo me encuentro muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes una semana maravillosa, aunque es una semana de festividad, costumbres del mundo, ¿no? Y nosotros estamos acá haciéndolo diferente esta semana, compartiendo la palabra del Señor y aprendiendo más. Eh, Bueno, sobre la experiencia que tuve en el pasado actividad, en el concierto en el Garcilaso, para mí fue única, un concierto inolvidable, un concierto, un momento donde aprendí muchas cosas, donde tuve experiencia también. Fue mi primera vez que me ofrecí como voluntario. Yo iba a una facultad a pasar clases por la plaza. Y pues al volver a mi casa me encontraba por la plaza repartiendo folletos así para la invitación, pero nunca me imaginé que yo terminaría siendo quien repartiera un día y así terminé siendo. Em,
cuando entré como voluntario me ofrecí en el área de promoción. Fue una experiencia bonita, conocí a mucha gente, pues también ayudé en el apoyo general, había entre todos. Y también nos animamos, ¿no?, unos a otros a seguir con esto y unirnos también al- a esta familia tan grande, ¿no? Y al año dijeron que se va a realizar en Colombia y qué bonito sería ir a asistir todos, ayudando, cooperando en esta bonita actividad. Solo eso. Sí, muchas gracias. Sí, también han llegado muchos jóvenes, ¿no? También participando y quizás nunca habíamos imaginado encontrarnos, ¿no? Pero por medio del evento estamos ahora reunidos, ¿no? Vamos a invitar también a un voluntario, él es Brian Paracta, entonces para que pueda expresar también su testimonio. Sí, adelante. Buenos días a todos, hermanos. Y como este tiempo, no, este voluntariado que estamos pasando acá para mí es un lindo, porque casi llegando estos días, no siempre iba a mojar algo así, a veces me pasaba un accidente y prefería estar nomás acá, evitar esas partes, ¿no? Porque sabe haber problemas o algo así. Pero prefiero pasar aquí con jóvenes que no conozco aún bien, pero puedo llegar conociendo y hacer amistad, ¿no? Aunque no soy yo tanto de hablar así, soy un poco más callado y quisiera así también estar aquí con los jóvenes, así, ¿no? Pasar un tiempo así, como este día también va a haber ahí en este programa que estamos aquí, ¿no? En este voluntariado por el carnaval. Estamos pasando aquí entre todos los jóvenes, aunque me cuesta levantarme temprano, pero me gusta estar aquí pasando así con jóvenes también, ¿no? Porque en mi casa siempre paro cerrado en mi casa nomás. Y prefiero estar saliendo así con los jóvenes a algún lado, o caminar, o pasar tiempo aquí también en la iglesia. Es lo que más prefiero también, ¿no? Y como este campamento mundial también que pasó, ¿no? Me gustó mucho también porque también habían jóvenes y la danza también que estábamos preparando para presentar. Para mí fue una gracia que me hayan permitido hacer danza ahí adentro en el escenario. Para mí fue una gracia que agradecí mucho así, ¿no? Y que jóvenes también que no son de la iglesia y son nuevos, ¿no? Pudieron doblegar su corazón y entrar a la iglesia y hacer la danza, ¿no? Porque aunque muchos nos exigían no sonreír, mucho que nos ha pegado creo mucho eso. Y, y esa parte, ¿no? Que me gustó mucho, pude pasar mucho tiempo con jóvenes, pude hablar con muchas personas y pude pasar momentos maravillosos, así que nunca pude ver así entre afuera, así en el mundo, ¿no? Eso nada más quisiera testificar. Gracias. Sí, ¿no? Esperamos que muchos jóvenes también puedan experimentar más actividades que realizamos y también juntos podamos, ¿no? Organizar también actividades, ¿sí? Vamos a continuar con el programa. Ahora tenemos presentación de un video acerca de la Universidad de Kim Chong. También, gracias a Dios, nos ha permitido tener la universidad en Corea. Y espero que también muchos jóvenes acá de Bolivia puedan viajar también a Corea, a estudiar también ahí, ¿no? Conocer la cultura, también poder estudiar. Y vamos a ver entonces el video de la Universidad de Kim Chong. Sí, adelante, por favor. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 덜컹이는 기차에 기대어
¿Vale? Si realmente no, esperamos que también pueda ser realidad, ¿no? Juntos también estudiar allá en Corea y aprender también, ¿no? Vamos a pasar al tiempo más importante ahora. Vamos a invitar al pastor Andrés Lim. Adelante. Así, buenos días, hermanas, hermanos. Sí, muy buenos días. Sí, anoche durmieron bien, jóvenes. Desde ayer empezamos, ¿no? Acá, Iglesia Sucre, encuentro, los voluntarios. Desde anoche, ayer, ¿no? Ayer hemos visto también película de Coro Gracia. ¿Cómo estaba película? Muy lindo. Sí. Esta noche hay otra película, otro. Estamos pasando, ¿no? Con los voluntarios aquí en Sucre juntos esta mañana. Culto juntos podemos hacer. Primero vamos a buscar. Ustedes tienen la Biblia, los jóvenes tienen la Biblia. Ok, está bien. No hay. Puede aquí, va a proyectar. Ya, San Mateo. Ya, San Mateo, hay varios libros, ¿no? En la Biblia, muy grueso por eso. Hay un libro se llama San Mateo, capítulo 13. San Mateo, capítulo 13, desde 1 voy a leer, desde 1. Otro que no tiene la Biblia puede escuchar bien. Sí. Luego escuchando esta mañana, esta palabra para mí me ayuda mucho. Entonces puede guardar. Pero está bien, ¿sí? Está bien, yo aprendí, escuché en la universidad también, más o menos. Entonces está bien. Ya, San Mateo, capítulo 13, desde 1 voy a leer. Ya, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía la raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, y oigas. Ya pasamos, poco largo, ¿no? Ese capítulo, por eso pasando desde el versículo 18. Ya, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hasta el versículo 23 hemos leído.
Sí, aquí una parábola, ¿no? Creo que han escuchado, ¿no? Alguna vez han escuchado. Un sembrador, ¿un sembrador qué hace? Siembra, ¿en dónde siembra? A la tierra. ¿Cuántas tierras sale aquí usted leyendo? Ya, primer lugar, se cayó en dónde, ¿recuerda, jóvenes? Primer lugar, ¿en dónde se cayó? ¿A dónde sembró ese sembrador? No leyeron, parece. Ustedes pensaron otras cosas. Ya, aquí, ya capítulo 13, ya versículo, aquí sale versículo 4, sale 4. Ya, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, ¿no? Ya, primer lugar, el sembrador ya sembrando la semilla, ¿en dónde se cayó? A camino, sí. Segundo lugar es pedregales, sale. Tercer lugar es espinos. Luego último lugar, tierra buena, así 4 lugares. ¿Recuerda bien? Ya, primer lugar, camino. Segundo lugar, pedregales. Tercer lugar, espinos. Último lugar, buena tierra. Sí. Así explicó, ¿no? Versículo 1, 2, 3, 4 leyendo. Luego ese sembrador ya siembra, la semilla siembra. Sí, creo que usted no es sembrador tampoco, campesino, ¿no? Por eso un sembrador siembra a la tierra, luego ¿con qué pensamiento, no? ¿Con qué corazón está sembrando, sabe? Voy a sembrar esa semilla, luego que muera esa semilla que se fregue nomás. Así luego ya, con ese corazón sembrando, jamás. Sembrador con un plan, una esperanza. Yo sembraré. Luego tal vez hierbas malas, algo sucede, pero yo echaré, cuidando bien. Luego, tiempo de cosechar, cosecharé. ¿Cómo va a cosechar? ¿Muchos o pocos? Muchos. Con esa esperanza siembra. Si esa Biblia explica sembrador, ¿verdad? ¿No puede entender? Pero aquí explica. No entendieron, la gente escuchaban, dice, pero no podían entender. Porque Jesús eso habló por parábola, no podía entender. Sin entender, la gente regresaron. Pero ahí Jesús interprete, ¿no? Esa interpretación sale el versículo 18, sale 18. Ya voy a leer. Oíd, pues vosotros la parábola del sembrador. Luego Jesús interpreta, explica, ¿sí? Jesús, ¿por qué eso habló? Ya 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí explica, ¿verdad? ¿No? Ese sembrador siembra, esa semilla que dice, la palabra de reino está hablando, ¿verdad? ¿No? Entonces Dios da la palabra, ¿cierto? Esa palabra de reino siembra. ¿En dónde siembra? Corazón, el corazón. ¿Ya ahora puede entender? A esa tierra hablando, ¿sí? Al camino, pedregales. Luego tercer lugar, a espinos. Ya, último lugar, buena tierra. Eso está hablando. ¿A dónde? ¿A qué está hablando? Nuestro corazón hablando, ¿sí? De repente hablando la tierra, ¿por qué? A nuestro corazón. Eso habla cada uno de ustedes, nuestro corazón. Esta mañana ustedes escuchando ahora, puede ver mi corazón cómo está. O primer lugar, o camino. O segundo lugar, pedregales. O tercer lugar, espinos. Mi corazón, buena tierra. Por eso, ¿en qué lugar dio frutos? Camino no dio. Pedregales, aunque brotaba, pero se quemó, murió por el sol. Luego, sí, y del lugar de espinos también no dio, aunque creciendo, pero se ahogó.
¿verdad? ¿No? Se ahogó. ¿Sí? Último lugar, buena tierra, ahí dio frutas. ¿En qué manera dio? ¿En qué manera dio? Ya vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo dio? ¿Sí? Ya, el versículo, ya, 8 sale, 8. Ya, pero parte cayó en buena tierra. Aquí sale buena tierra, ¿verdad? ¿No? Ya, buena tierra y dio fruto. Sí, único lugar dio frutos. ¿En qué manera dio? Ya dio fruto. ¿Qué cantidad dio? ¿Cuál? ¿A? 30, 60, a 100. ¿Así está escrito? Ya debe leer bien, ya jóvenes. Ya, ¿sí? Ya cuando ahí sembró buena tierra, dio fruto, dice, fruto. Pero ¿en qué manera dio? Camino no dio nada. Pedregales tampoco. Espinos tampoco. Esperaba, ¿no? Porque crecía, creciendo, esperaba frutos, pero no dio. Finalmente se ahogó, murió. Pero en buena tierra, creciendo, dio frutos. ¿En qué manera dio? ¿Cuál? ¿A? 100 es 100. ¿Sí? 100%. Sí, es grande, es milagro. Normalmente, ¿no? Que poco a poco crece. Debería escribir, dio fruto 30, 60, 100. Así está en el mundo, ¿cierto? ¿No? Poco a poco crece. Pero aquí diferente. Ustedes, como igual que buena tierra, ¿sí? Recibe esa semilla. La palabra de Dios da. ¿Cómo da? 100 da. Por lo menos mínimo da. ¿Cuánto da? 30. Mínimo 30. Si hay doble también aquí, cada año, fin de año recibe, sueldo recibe. Luego, ¿qué más recibe? Aguinaldo. ¿Cuántas veces recibe aguinaldo? Doble, ¿verdad? ¿No? Doble también grande. Pero aquí mínimo, ¿cuántas veces? 30. Cuando esta mañana ustedes escuchando, ya desea, ¿qué desea? Yo también, la Biblia está hablando, o Pastor Andrés está hablando, 3 lugares. Ese habla nuestro corazón. Alguno tiene camino, aún siembra, ¿verdad? ¿No? Con mucha esperanza siembra, da, no da. Ya camino dio, no dio, no da. Pedregales, tampoco. Espinos, tampoco. Pero en buena tierra, ahí dio. Si quisiera hablar, en su vida también igual. En su vida también algunos, igual que camino, y siembra. ¿Sí? Aquí echa mucha esperanza. Estudiaré, luego yo viviré, entraré empresa, trabajaré, viviré felizmente, siembra mucho, ¿verdad? ¿No? Con mucha esperanza. Pero ¿en dónde da frutos? Camino. Ya compara bien, ¿no? Sus corazones, ¿verdad? ¿No? Mi corazón es camino, o pedregales, o espinos. Leyendo esa parte, ¿no? Explica esta mañana sobre buena y tierra, ¿sí? Quisiera hablar buena y tierras. Este mundo, para llevar bien, vivir felizmente, necesita, ¿sí? ¿Qué necesita? Aunque muchas cosas, la sabiduría, la sabiduría. Escuché una vez un hombre, un mayor, pobre, tenía hambre, un hombre mayor, pero caminando, pensando, ¿en qué manera voy a llenar mi vientre? Tengo hambre ahora. Pero caminando encontró una niña, ¿sí? Justo esa niña tenía en su mano pan grande, tenía redondos. Aquí en Sucre vende pan grande. Entonces ese mayor tenía hambre, ¿no? ¿En qué manera voy a comer ese pan? Llamó la niña, ¿te gusta conejo? Sí, tío, conejo, me gusta, dice. Yo haré conejo,
¿me puede prestar tu pan? Sí, tío, luego entrego. Luego ese pan, ¿qué hace? ¿Sí? Rompiendo, ¿cierto? Rompiendo poco a poco, rompiendo, hace su oreja grande, ¿no? Conejo. Una oreja apareciendo en el pan, niña, ya, tío, excelente. Esa oreja de conejo, qué excelente, qué bonito. Voy a hacer otra oreja, niña, mira. Otra vez rompiendo, comiendo, luego hizo. Luego mostró, niña, conejo, ya, qué bonito, tío, bonito. Si voy a hacer otro animal, sí, tío. Luego finalmente todo comió ese pan, todo comió. Comiendo, ya, está bien. Pero después de comer todo pan, esa niña recién se daba cuenta. ¿Qué se daba cuenta? Ese tío malo es. Quería comer mi pan. Pero ¿cómo estaba hablando? ¿Te gusta conejo? Sí, tío, me gusta conejo. La sabiduría. Tal vez algunos viven con sabiduría de niñas, muy bajo, ¿verdad? ¿No? Pero esa es sabiduría de un mayor muy diferente, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. En nuestra vida también ustedes sí pueden conseguir tener la sabiduría. Por esta sabiduría y puede lograr muchas cosas. Entonces alguno tiene la sabiduría de niña, aunque le gusta, feliz, ¿verdad? ¿No? Pero no se daba cuenta. ¿Quién no se daba cuenta? Mientras están feliz, contento, perdiendo, ¿verdad? ¿No? Sí, sabiduría muy niña. Ustedes también en ese mundo, escuchando judíos, ellos muy sabio. Ellos tiene como proporción de oro. ¿Han escuchado ustedes? Los judíos tienen una ley, una norma. Proporción de oro, dice oro. Mejor proporción. Ustedes, su cuerpo, nuestro cuerpo, ese cuerpo está formado por agua también. Agua, sí. Han escuchado, ¿verdad? ¿No? ¿Cuánto por ciento tiene? 80, casi 80. Luego la carne, otro 20. Sí. Eso entiende, ¿no? Sí, ese igual. Por eso también por proporción de oro, ahí sale, dice. Todo este mundo así está. Entonces judíos, eso, entendiendo, eso aplicaron en el negocio, gana, y muy bien. En judíos, todo Israel, ¿sí? Y 78% son pobres. Entonces el resto, 28%, son ricos. Entonces, pobres más siempre, ¿no? Los ricos, pocos porcentaje. Entonces, ellos mirando eso, los ricos, ¿cómo así ganando? Eso todo dinero, si sacaron, si recaudando, todo dinero sacando, luego entregaron, el mismo monto, todas las personas. Pero problema, pasando poco tiempo, ese dinero otra vez se reúne en un lugar. ¿Quién eso agarra? Otra vez, 28% de ricos, ellos otra vez agarran. Otra vez los pobres, 78%, otra vez no hay dinero. Por eso ya esa proporción de oro, 78 y 22 es. No sé si ustedes en la universidad aprenden o no aprenden. En la universidad aprenden, ¿no? ¿Han escuchado? Sí, eso ya aprende. Eso. Sí. Y luego también, entonces como los judíos teniendo esa sabiduría y negocia. Luego también 78% trabaja. ¿Quién trabaja? Varones trabajan, varones. ¿Cuánto por ciento? 78%. ¿Quién trabaja? Normalmente, mayormente, varones trabajan. Entonces las mujeres, 28% trabajan, ¿sí? Normalmente.
No sé, aquí en Sucre así es, o las mujeres más trabajan, o varones no trabajan. Pero el gasto, 78% gasta. ¿Quién gasta? Mujeres gastan. 28%, ¿quién gasta? Hombre gasta. Hombre trabaja duro, no gasta. ¿Quién? Pero mujeres poco trabaja, más gasta. Ese porcentaje. No es todo, pero así. Normalmente hace esto. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero los judíos eso sabiendo, judíos su negocio mayormente para mujeres, su negocio. Luego su negocio para los ricos, que sabe, ¿quién tiene dinero? Los ricos, 70% de dinero los ricos tienen. Luego, ¿quién más gasta? En mujeres. Por eso los judíos, sabiendo esto, su negocio mayormente, ¿no? Para mujeres negocia. Luego para los ricos trabaja, negocia. Gana muy bien. Son sabios, ¿verdad? ¿No? Sabios. Pero algunos trabajan para varones, negocio varones. Varones gasta, no gasta. No gasta mucho, tacaños, ¿no? Varones tal vez. Entonces, sabiendo esto, su vida muy diferente, los judíos. Judíos son muy sabios. Ellos reciben, dice, esa sabiduría de la Biblia, dice, de la Biblia. Leyendo en la Biblia, recibió esa sabiduría. Algunos, sí, inteligentemente trabajan, eso buenos. Pero ahí, conociendo, teniendo la sabiduría, con esa sabiduría, como de mayor, alta sabiduría, viviendo nuestra vida más, será más feliz. Entonces los judíos, esa sabiduría, desde niño ellos aprenden la Biblia, de la Biblia ellos sacan esa sabiduría. Podemos buscar, ¿sí? En la Biblia usted tiene Job, tal vez usted el libro Job, aquí San Mateo, marcando bien, libro de Job, capítulo 28. Job, capítulo 28, desde el versículo 1 voy a leer. ¿Ya encontraron todos el libro de Job? Ya ciertamente la plata tiene sus peneros y el oro lugar donde se refina. Entonces el versículo 2, el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Aquí explica, ¿no? Las materiales, de dónde saca, de dónde puede encontrar, ¿no? Eso sí explica. Entonces aquí leyendo el hierro saca, dice, ¿de dónde saca? De la tierra saca, de hierros. Sí. Luego de la plata, ¿de dónde? Funde el cobre. Perdón, el cobre aquí. ¿De dónde entonces saca el cobre? De la piedra, ¿sí? Eso ya sabían ustedes, ¿no? No sabía, eso en el colegio no aprende. Para encontrar el fierro, ¿en dónde podemos encontrar? En polvo, en la tierra, polvo hablando de la tierra. Sacando de la tierra puede encontrar el hierro. El cobre de la piedra, sí, ahí está. La gente sabiendo ahí, eso tiene valor, ¿verdad? ¿No? Por eso de ahí busca, encuentra, luego logra, sí, está bien, ¿no? Pero como hablamos la sabiduría más importante. Puede solucionar muchas cosas, pueden vivir felizmente. Ya aquí vamos a ver 12. Entonces ese todo materiales
tiene en dónde podemos encontrar. Sabiendo esto, ahí cavando, de la piedra podemos lograr conseguir. Pero la sabiduría, ¿en dónde podemos encontrar? El versículo ya 12 vamos a ver. Ya más, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Entonces, ¿dónde podemos encontrar la sabiduría, la inteligencia? ¿En dónde podemos encontrar, jóvenes? En la tierra, en la piedra. ¿En dónde podemos encontrar? Hay también lugar. La gente sabe eso. Por eso hoy saca de la tierra, gana, logra su vida. ¿Sí? Pero la sabiduría, la inteligencia, ¿en dónde estará? Ya, ¿quién sabe? ¿En dónde hay? Sí, ya vamos a ver, ¿no? Aquí explica, por eso ya vamos a buscar, ¿cierto? Ya, eso usted aprende muy bien, va a tener, ¿qué va a tener? Sabiduría. La gente no hay sabiduría. Uno que tiene la sabiduría gana, dirija, dice, dirija, dirige. Ya, el versículo 13, no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Ya, 14, el abismo dice, no está en mí, y el mal dijo, ni conmigo. Entonces el hombre no sabe dónde hay esa sabiduría, ¿cierto? ¿No? Ahí preguntó el abismo, si muy hondo, ¿verdad? No se ve. Preguntando dónde hay la sabiduría, la inteligencia. ¿Qué dice? El abismo, ¿qué dice? Sí, no tengo en mí. Están preguntando el mal que dijo, ni conmigo. Tampoco tiene el mal, parece amplio, grande, pero no tiene. El versículo ya 23. Ya 23. Ya 23 sale. ¿Se ve bien? Ya aquí. ¿Se ve bien? Ya pueden leer ustedes, ya jóvenes juntos. Ya 23, ya quién sabe. Vamos a ver, ya podemos leer juntos. 1, 2 y 3. Ya, ¿quién conoce la sabiduría, la inteligencia? Ya Dios sabe, dice Dios. Luego Dios explica ya dónde está la sabiduría. Versículo 24. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Entonces, Él, ¿quién está hablando? Dios mira. ¿Hasta dónde mira? Hasta el fin. Todo ya puede ver nuestra vida, todo. Sabiduría, la inteligencia. Si con esa sabiduría e inteligencia, nosotros cómo podemos, ¿no?, solucionar todas las cosas, como Dios, ¿cierto? ¿No? Ya 28, concluye, ya juntos vamos a leer. Ya 28, ya aquí sale, ya. ¿Se ve bien? Ya, con gran voz, juntos podemos leer. Ya. 1, 2 y 3. Aquí ya conclusión, ya que es la sabiduría. ¿Dónde hay la sabiduría?
Ya la sabiduría, ¿dónde hay? Ya escuchamos, ¿no? Hemos leído. Ya voy a leer una vez más. Voy a leer una vez más. Ya puede pensar. Esta mañana usted ya, si duerme, ay, muy aburrido. ¿Por qué eso hace? Ya no va a entender. Debe pensar. Pensando, sí, tiene que escuchar atentamente. Ahí puede entender. Ya 28. Y dijo al hombre, he aquí, que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. La sabiduría es ¿qué es? Tener el temor de Dios, eso es sabiduría. Ya, ¿usted tiene sabiduría? Por eso ya sufre. Por eso la vida vacíos, que no tiene sabiduría. Sabiduría es que es tener temor de Dios, eso es sabiduría. Por ejemplo, Brian, Michelle, tiene miedo. ¿De qué miedo tiene? Tiene inyección, miedo. ¿De qué tiene miedo? Si hermana Michelle tiene miedo de padre, madre, eso es sabiduría. Eso. ¿Ya qué es sabiduría? Tener miedo de padre, madre. Sí, aquí dice, tener miedo del Señor. Ya joven, ¿usted tiene miedo de su padre, madre? Cuando era niño nomás tiene miedo. Cuando ya crece, soy ahora mayor. Yo también sé. Parece que soy más inteligente que mi mamá, así piensa. Mi mamá ni siquiera sabe internet. No sabe tocar violín. No saben manejar, manipular celular inteligentes. Sabiduría es tener miedo del Señor. Igual, los hijos, sí, sabios, hijos. ¿Quiénes hijos sabios? Tener miedo de padre, madre. ¿Sí? Aquí sabiduría hablando. Porque eso Dios dice que es la sabiduría. Tener miedo. ¿Qué quiere decir? Cuando tiene miedo, obedecer. Escucha. Cuando padre hablando a su hijo, tiene miedo, ¿verdad? ¿No? Si mi papá cuando me dice, no hago bien, no obedezco, ¿qué hará mi padre? ¿Chicote? Ahí igual. Cuando tiene miedo, ¿qué hace? Escucha, obedece. Entonces el padre, como el Señor ama a su hijo, a nosotros, y puede dirigir bien, pero no tiene miedo, no escucha, menosprecia, ese necio es, que sufre, luego su vida fracasa. La sabiduría es tener miedo del Señor. ¿Ya ahora puede entender? ¿Está bien? La inteligencia. ¿La inteligencia qué es? Apartarse del mal. Ya eso vamos a buscar, ¿sí? Ya Gálatas, libro de Gálatas. Esta mañana buscando, ¿no? Diferente libro, ¿no? Que tal vez algunos primera vez ve, ¿no? Tal vez ese libro. Gálatas. Capítulo 4. Ya capítulo 5, ¿sí? Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5. Ya interesante, ¿no? ¿O está aburrido, jóvenes? Interesante, ¿no? Interesante. Ya Gálatas capítulo 5. Ya 16 voy a leer. Ya digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí explica que debe andar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo no se ve. Para que entienda ustedes, Espíritu Santo es la palabra de Dios. Puede hablar, puede entender.
la palabra de Dios, escuchar con la guía de palabra de Dios. No andar con deseo de la carne. Uy, pastor, ¿cómo así puede hablar? ¿Cómo no andar deseo de la carne? No hay mi vida entonces tal vez. Deseo de la carne más divertido, feliz, ¿cierto, jóvenes? Pero aquí la Biblia dice, no andar deseo de la carne. Explica. ¿Por qué eso hablando? Explica. Si mientras andando deseo de la carne, nuestra vida tal vez en el principio se siente feliz, contentos, pero siempre termina, ¿no? Amargura, ¿sí? Siempre se termina con condenaciones. ¿Por qué yo hice? ¿Por qué yo estoy haciendo? Ya versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ambos pelea, dice. ¿Sí? Espíritu Santo, hablando, ¿qué es Espíritu Santo? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Escuchando la palabra de Dios contra deseo de la carne. Deseo de la carne también contra. ¿Sí? Ya ven al culto en el domingo. ¿Quiere venir? ¿No quiere venir? ¿Por qué no quiere venir? No quiero disfrutar. Quiero dormir más. Ya siempre así es así. Siempre. Por eso no puede tener mismo corazón, puede. Es imposible, ¿sí? Porque ya vamos a leer poco más, ya versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir? La ley es, ¿qué quiere decir la ley? Muchos piensan, voy a cumplir, no voy a mentir, no voy a hacer malas cosas, así hace, ¿verdad? ¿No? Pero siempre no cumple. No voy a mentir, luego miente, ¿verdad? ¿No? No voy a hacer, pero hace. ¿Cierto, jóvenes? Pero aquí una parte, ¿verdad? Vamos a ver. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué quiere decir? Obedece la palabra. Luego escucha como buena tierra, da frutos. Escucha la guía de la palabra. Ya no estás bajo la ley. ¿Qué quiere decir? No necesario, no voy a mentir, no voy a hacer malas cosas. No necesario. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra guía nuestra vida, ¿sí? Ya versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí versículo 19 explica. ¿Qué explica? Las obras de la carne. Sí, fruto de la carne explica. Ya, ¿qué fruto de la carne tiene? Aquí vamos a ver, ¿no? ¿Qué fruto? Ya usted también compara. Eso es fruto de mi carne, ¿eso es real o no? Podemos comparar. Ya, 19 leyendo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué le parece? No, pastor, eso no tengo eso. ¿Ya qué le parece, hermanos? Eso es frutos, obra de la carne. Pero no es todo eso, hay más. Ya vamos a ver, ¿no? ¿Qué hay más, pastor? Ya 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ya, ¿qué le parece? ¿No parece? Ya, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras. Creo que aquí nadie está borrachera, ¿no? Ya, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los frutos de la carne, ¿sí? Está explicándose. Entonces nosotros no, aún tal vez, ¿sí? Eso no actuamos, pero en el corazón todo eso tiene, ¿sí? Ahí investigando, revisando, en nuestro corazón ya tiene, no tiene, eso todo ya tiene, dice acá. Tal vez algunas cosas, eso yo tengo tal vez, pero eso no tengo. Pero aquí, ¿sí? La palabra dice en nuestro corazón, en la carne, y tenemos eso. Ya versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aquí explica sobre obras, ¿sí? La obra de nuestra carne, nuestros cuerpos. Luego la obra de Espíritu de Dios, ¿no? Ese dos. ¿Ya son iguales o diferentes? Muy diferentes, ¿verdad? ¿No? Muy diferentes. O sea, aquí anda, dice anda, con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. No anda, andando según nuestro deseo de la carne, ¿qué fruto verá? ¿Qué fruto? Hemos leído, ¿no? La obra de nuestra carne, ¿qué es? Por eso mientras deseo de nuestra carne, con eso andando, aún todavía, no hago eso, ¿verdad? ¿No? Sí. Usted sabe, cuando un virus entra, sí, aquí pudre, luego madura. ¿Cómo madura ese pus? En el principio color verde, pero pasando el tiempo, madurando, adentro pudriéndose, color poco a poco cambia a amarillos. Luego cuando ya madurando, ya grande, revienta. Luego ¿qué sale? Recién adentro, ¿no? Todo ya sale. Igual, todavía nosotros, ¿sí? Sí, no hay estas cosas, pero igual en nuestro corazón ese deseo de la carne es así, crece. Luego cuando ve, recién eso había en mí, ¿sí? Se da cuentas, pero dentro de nosotros hay esos. Solamente ¿qué falta? Algunas ocasiones, ¿sí? Algunas situaciones aparecen en nuestra vida, eso ya sale de nosotros, en nosotros. So, escuchando la Biblia, la palabra de Dios, los frutos de la carne, las obras de la carne es desde versículo 19, 20, 21 sale. Pero las obras del Espíritu de Dios, diferente, ¿no? Desde versículo ya 22, 23. Por eso la Biblia dice, Dios dice, ¿qué dice? Versículo, ¿no? Ya 16, una vez más voy a leer. Ya digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No andar. Ya jóvenes, escuchando ya esta mañana, escuchando Pastor Andrés, no andar, dice, con deseo de la carne. Luego andar con el Espíritu Santo. Escucharé la palabra de Dios. Entre dos, ¿sí? Sus frutos, resultados muy diferentes. Una parte podemos ver más, Romano también tiene. Usted tiene la Biblia, Romanos. Romano capítulo 8. Ya, Romano capítulo 8, 5. Ya voy a leer. Ya, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ya, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida
y Paser. Igual, aquí la Biblia explica, si ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué muerte? Resultado eso es, la obra de la carne es, eso ya sale en nuestras vidas. Por eso los que piensan de la carne, eso ya desea, ¿cierto? ¿No? Su resultado es ese obras, frutos, la muerte. Pero ocuparse de la vida, ¿no? Espíritu de Dios, la vida y paz, ser diferentes, y dos vidas. Ya una parte más vamos a buscar, ¿no? Éxodo, usted tiene Éxodo, capítulo 21, Éxodo, capítulo 21. El versículo 28. ¿Ya encontraron todos? Ya aquí también vamos a ver. Ya Éxodo capítulo 21, el versículo 28. Ya. ¿Encontraron? Ya, solo dos versículos voy a leer. Ya, versículo 28 y 29. Ya 28 voy a leer. 29, ustedes pueden leer. ¿Sí? Aquí se ve bien, ¿no? ¿Sí? Ya 28 primero voy a leer. Ya si un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ellos muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño, el buey, será absuelto. Aquí es la ley de Dios. Como han escuchado mandamiento de Dios, entre las leyes de Dios, una ley que es sobre buey. Ese buey acorneador, ¿sabe acorneador? Hace así, y mata a la gente, ¿verdad? ¿No? Acorneador. Pero ese buey una vez mató al hombre, a la mujer. En ese caso, según la ley de Dios, ¿qué debe hacer? Trayendo ese buey, matar ese malo, porque mató hombre o a la mujer. Pero su dueño, ¿quién es su dueño? Dueño, ese buey mató a hombre, a la mujer, ¿no? Ese buey malo luego mata, pero su dueño no mata, dice. ¿Se puede entender? Pero ya versículo 29, ustedes pueden leer, ya en ese caso diferente. Ya 29, ya ustedes pueden leer 1, 2 y 3. ¿Leyeron todo? ¿Ya está bien? ¿Entendió bien? Ya versículo 28, ya yo leí ese versículo 28. Ese buey acorneó y mató a un hombre, a la mujer. Entonces, según la ley de Dios, ¿qué debe hacer? Si mira ese buey, un animal malo, mató a hombre o a la mujer, malo, luego tiene que matar. Pero ¿quién es su dueño? Tú no tienes culpa, ese dueño, sí, deja. Pero versículo 29, ustedes han leído, ¿no? Mismo caso, ese buey y acorneó, mató al hombre, a la mujer, ¿verdad? ¿No? En ese caso, ¿qué hace versículo 29? Al buey mata. También, ¿quién es su dueño? ¿Cómo puede dejar así? No, buey. ¿Quién es dueño? ¿Tú eres dueño? Ven, ¿pero qué hace? El dueño también malo y mata. Sí, diferente, ¿no? Caso. Pero aquí tiene secreto. ¿Por qué ya 28 no mata dueño? Luego 29, ¿por qué muere el dueño? Explica, ya uno a uno vamos a ver. Ya 29, ¿cómo está escrito? Pero si el buey fuere acorneador desde a tiempos, ¿qué quiere decir? De ese tiempo ese buey, ¿qué vida llevaba? No es ahora, de ese tiempo atrás, ¿qué vida llevaba? Acornear, le gusta acornear. De ese tiempo, ya sabiendo ese buey, no guardó, no cuidó el dueño.
no cuidando, no guardando ese buey, algún día salió, ¿qué hizo? O acorneó y mató al hombre, a la mujer. En ese caso, diferente. No solo matar ese buey, sino también, ¿quién es dueño? Hasta dueño ya muere. Ese buey habla animal, un animal. Pero la Biblia no solamente habla animal. Ese buey, ¿a quién está hablando? Ese buey, ¿a quién está hablando? O yo no soy, dice. Ese buey, ¿a quién está hablando? La Biblia explica los animales limpios. ¿Sí? Dios separó, ¿no? Los animales limpios, los animales inmundos. Los animales inmundos no podrá comer, pero los animales limpios puede comer. Ese buey, animales inmundos o limpio. Limpio es. Limpio. ¿A quién hablando? Los cristianos, los que creen en Dios. Entonces ese buey, los cristianos creen en Dios. Ese buey, pero ¿qué hace? ¿Qué costumbre tiene? Acornear. Igual, son hermanos, creen en Dios, viene a la iglesia, congrega, pero ¿qué costumbre tienen ustedes? Ay, tengo hambre, entonces ¿qué desea? Comida. Ay, estoy bien. ¿Sí? Después de comer bien, ¿qué desea? Quiero descansar, dormir. Ay, yo dormí bien. Después de descansar bien, ¿qué desea? No hay diversión en el mundo. Eso busca. No hay busca. ¿No busca ustedes? Que hay diversiones. Ahí nosotros seguimos deseo de la carne. Aquí, ¿no? Ese buey habla. ¿Quién? ¿A quién? Ustedes hablando. ¿Usted creen o no creen en Dios? ¿Creen en Dios, no? Creen en Dios. Son cristianos, hermanos. Buey limpios, animales limpios. Pero ese buey también tiene una costumbre. ¿Qué desea? Como explicamos, ¿no? Tiene hambre, comer. Después de comer, quiere descansar. Después de descansar bien, tiene tiempo libre. ¿Qué desea? ¿Qué hay? Diversiones en el mundo. Desea cometer pecados. Desea, ¿sí? Pero ese dueño, sabiendo, conociendo esto, no cuidó bien, ¿cierto, hermanos? No cuidó bien, no guardó. Entonces el dueño no cuidó bien ese buey. Un día saliendo, mirando al hombre, ¿qué desea? Ay, quiero eso, ¿sí? Usted también mirando alguna vez, ¿no? En la ciudad, calle, caminando, ve, desea ese carne, ese cuerpo. Aunque no queremos, pero como ese buey, ¿cierto, no? Corneó y mató. En ese caso, según la ley de Dios, ¿qué debe hacer? Ese buey, malo, ¿cierto, no? Porque mató. Igual, nosotros, aunque cristianos creen en Dios, pero sabiendo ese cuerpo, carne, ¿qué desea? Porque desea mentir también. Automático sale mentira, ¿cierto, no? ¿A dónde va? Sí, voy a estudiar, dice, voy a estudiar. Automático, ¿cierto? Yo también en la iglesia. ¿O quién hizo? Fregó. ¿Quién hizo? Yo no hice. Aunque yo hice, rápido sale. ¿Quién hizo? Fulano hermano así hizo. Rápido. Ese cuerpo hablando, ese cuerpo, ese buey, ese cuerpo hablando. No cuida, no guarda bien, deja vivir según deseos. Ahí y sufre, ¿verdad? ¿No? Fracasas. Entonces ustedes también igual. ¿Qué igual? Sí, ese cuerpo, ese buey. ¿Qué es ese buey? Su cuerpo, su deseo, ¿verdad? ¿No? Su deseo.
eso no guarda, no cuida bien, luego escucha, ¿verdad? ¿No? Entonces ahí se queda, cornea. ¿Cómo cornea? Comete errores, comete pecados. Ahí fracasa y sufres. Luego finalmente dueño llama. ¿Quién es dueño? ¿Quién es dueño? Ese cuerpo de Michelle, ¿quién es dueño? ¿A Michelle es dueño? Ese es su cuerpo, ¿quién es dueño? ¿A Dios es dueño? O hermano Moisés es dueño, su papá. Ese cuerpo dueño tiene. ¿Su cuerpo quién es dueño? Alguien pensaba, ese cuerpo es mío, cierto, pero tiene dueños, más importante dueño. Dueño dirija, cierto. Dueño es ese cuerpo de Michelle, dueño, Michelle. ¿Quién es Michelle? Ojo grande, nariz grande, boca grande, ese es Michelle. Ya Michelle es, no, espíritu adentro. Ese cuerpo no es Michelle. Mientras Michelle se pone, cierto, ¿no? Ese cuerpo andando, si es, dice Michelle. Pero alguien dice, Pastor Andrés, cuando algún día muere, luego antes de morir hago mis testamentos. Soy pastor, yo muero, todavía sirve mis intestinos, ¿no? Mis riñones, yo quiero donar a otras personas. Luego mis ojos quiero donar, luego ya firmando. Cuando muere, mi ojo dona, no dona. Dona, ¿no? Entonces alguna persona no hay ojos, necesita donando. Entonces mi ojo de Andrés, ¿quién pone? ¿Quién usa? Otra persona usa. Mi riñones, otra persona donando, otra persona usa. Entonces a ese riñón de Pastor Andrés, así llama. ¿Cómo llama? No llama, ¿cierto? Mi nombre, ¿cierto? Ya aún se llama a mí, ¿sí? Ese cuerpo, Andrés. Pero Andrés, ¿quién es Andrés? Adentro, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí igual. Mientras estando este mundo, nosotros andamos, vivimos este mundo. Pero como la Biblia dice, ese buey desde tiempo atrás ya sabía, ya sabe. Igual, nuestro deseo de la carne ya sabe. Por eso si no cuida, no guarda bien, si luego salió a corneó y mató al hombre, a la mujer, ese buey malos, ¿verdad? ¿No? Luego matas. Luego, ¿quién es dueño? También llama. ¿Quién es dueño? Cuerpo de Andrés, ¿quién es dueño? Dios. Andrés, ¿cierto? Andrés, hasta dueño y mata, fracasa en nuestras vidas. Ya hoy esta mañana nosotros hablamos sobre la sabiduría. ¿Recuerda? ¿Sí? Libro de Job. ¿Sí? La sabiduría, ¿qué es? Eso sí aprendimos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué es la sabiduría verdadera? Tener miedo, temor de a Dios. Luego la inteligencia, ¿qué es? Apartarse del mal. Ya eso quiero hablar. Apartarse del mal, ¿qué es? Eso, no confiar de mí mismo, ¿verdad? ¿No? Porque siguiendo nuestros deseos, nuestras carnes, ese mal, ese cuerpo desea, como las obras de la carne hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Sí, la obra de la carne. Apartarse del mal es no creer en mí mismo, alejarse de mí mismo, de mi deseo, de mis pensamientos, de mí alejarse. Eso es la inteligencia. Ya dos cosas, eso recordamos. Ya la sabiduría es temor de Dios, ¿verdad? ¿No? Sí, creer, obedecer. Obedecer como un hijo obedece por el temor de padres.
No obedezco muy bien a mis padres. También mi padre me amas. Mejor obedecer, va a amar, va a guiar. Por eso la sabiduría es temor de Dios, ¿cierto? La inteligencia, apartarse del mal. ¿De dónde apartarse? De mí mismo. No confiar de mí. Alejarse de mi deseo, de mi pensamiento. Eso dos hablamos. Luego ya, San Mateo capítulo 3 hemos leído, ¿no? 4 lugares. Ya, primer lugar se cayó la semilla, camino. Segundo lugar, pedregales. Tercer lugar, espinos. Ese 3 lugares, la semilla se entró, ¿verdad? No, se cayó. Pero al camino, ¿entró o no entró? No entró. Enemigo vino, ave vino, ya comió. No dio frutos. En el lugar de pedregales, entró, y brotando no había profundidad, porque pedregales. Por eso el sol salió, se quemó, ahí murió. El tercer lugar, espinos, creciendo. ¿Qué pasó? El afán de ese siglos. Como igual, ¿no? Tengo que trabajar, tengo que ganar, tengo que estudiar, ¿verdad? ¿No? Hay muchos afanes. Luego el engaño de riqueza, dice la Biblia, riqueza. ¿Riqueza bueno o no es bueno? Ya jóvenes, riqueza es bueno o no es bueno. Bueno, pero la Biblia, ¿por qué está el engaño de riqueza? Tener es bueno, pero no es felices. Tener, sí, manejar bien eso. Por eso ya tercer lugar es espinos, por afán de ese siglo, el engaño de riquezas, se ahoga. ¿Qué se ahoga? Ahoga, ¿qué ahoga? La palabra. No da mucha importancia, ¿verdad? ¿No? Ahí murió. 3 lugares tienen un punto común. ¿Qué punto común? 3 lugares tienen un punto común, ya jóvenes. Ya, ¿qué dijo? No dan frutos. Ay, claro, eso no dio frutos, eso, punto común. Pero más correcto, ¿no? ¿Por qué no dio frutos? Cuando entra, siembra, entra y brota, sí o sí va a dar y frutos. Pero 3 lugares, punto común, ¿qué es? ¿Por qué no dio frutos? Tierra muy duro, ¿no? Luego pedregales, no tenía profundidad. Tercer lugar, espinos, afanes, siglo, riqueza, engaño de riquezas. Como no hay sabiduría. Como hablamos, la sabiduría es temor de Dios, ¿verdad? ¿No? Que es obedecer, recibir, aceptar. Luego la inteligencia es que es apartarse, ¿sí? Del mal. El mal es de esa carne, de nosotros mismos, alejarse. Aún yo tengo sabiduría, inteligentes, sabios, pero no voy a confiar de mí, alejarse de mí. Parece mejor, yo no hago bien, pero de ahí también alejarse, alejándose del mal, luego aceptar la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso ya San Mateo capítulo 13, ¿no? Ya aquí. Ya versículo 23, ¿sí? Último versículo 23. Ya más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por unos. Ya tierra buena es que es cuando sembrador sembrando, la semilla entra, ¿verdad? ¿No? Y luego y dio y frutos, 100, 60 y 30, es buena tierra. Ya esta mañana, si ustedes también su vida, ¿sí? Pensando,
Si en mi vida también yo quiero ver, ¿no? Frutos, ¿sí? Logrando. Luego también, si quiero vivir felizmente. En su vida también quiere ver frutos entre 4 lugares. ¿Sí? Debe ser buena tierra, ¿verdad? ¿No? Ya buena tierra, ¿cómo dio frutos? 100, 60, 30. Pero como 3 lugares, aún sembrando no dio frutos, ¿verdad? ¿No? Puntos comunes que es por diferentes condiciones, por diferentes situaciones, no podía entrar la palabra, las semillas, no podía recibir. Igual, buena tierra, ¿cómo dio frutos? La semilla sembró, luego ahí creció, aceptó. Si aquí nuestra vida también jóvenes tal vez tenemos deseo, tal vez tenemos, ¿no? Si nuestros propios, ¿sí? Propias sabidurías, tengo razón, yo sé, tal vez hace confiar en nosotros, pero esta mañana, ¿sí? Escuchando, alejarse de nosotros, de mí mismos, aún bonito, parece, guapos, pero de mí mismo, de mis deseos, alejándose, voy a aceptar, escuchar, obedecer la palabra de Dios. Ahí en su vida va a haber muchos frutos. Aquí buena tierra explica, ¿verdad? ¿No? Buena tierra. Ya, eso nomás hablando ya terminamos. Génesis último, Génesis capítulo 1. Génesis también capítulo 1 leyendo, ya sale la tierra, sobre la tierra sale. Ya Génesis capítulo 1, y el versículo 1 voy a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es creación de Dios. Génesis capítulo 1 sale. Ya versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Explica la creación de Dios. En el principio, ¿no? Los cielos y la tierra, ¿cómo estaba? Estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaba. En esa tierra, ¿cómo Dios crea? Así como paraíso, ¿no? Si Dios crea, creando ya, ¿cómo creando? Ya versículo 3 voy a leer. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El versículo ya 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y tinieblas, en esa tierra Dios habló, ¿verdad? ¿No? Sí, la palabra. ¿Cómo hablamos? La palabra es como una semilla. Dios siembra a través de la palabra de Dios. Aún la tierra estaba desordenada, vacía. Pero cuando Dios sembrando la palabra se cayó a la tierra, esa tierra aceptó, ¿verdad? ¿No? Dijo Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo? Sea la luz. Luego la tierra aceptando, como sea, ¿cierto? Aún entiende, no entiende, aceptando la palabra de Dios. Después fue la luz, así salió. Está mirando, ¿no? Así salió en la Biblia, ¿no? Sí, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa tierra es muy buena, ¿cierto? ¿No? Dios sembrando la tierra, ¿acepta o no acepta? Acepta, ¿no? Fue la luz. Ya, aquí el versículo, vamos a ver. El versículo, ya 11 también. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así, dice, versículo ya 12. Ya 12 ustedes pueden leer. Ya, si la tierra en el principio estaba desordenada, vacía, ¿cierto? ¿No? En la creación de Dios. Pero cuando creando Dios, ¿en qué manera? Si como siembra la palabra de Dios, como unas semillas. Entonces la tierra, aceptando, escuchando, como sea, ¿cierto? Aún entiende, no entiende, aceptando la palabra, la tierra cambia, ¿cierto? ¿No? Ahí produce.
Ya, versículo 12, ¿ustedes pueden leer? Ya, ¿se ve bien? Ya, 1, 2 y 3. Ya, versículo 11, Dios que habló, produzca, ¿sí? Hablando a través de la palabra de Dios, ¿sí? Siembra. Luego versículo 12, la tierra, ¿qué hizo? Aceptó, ¿verdad? ¿No? Aceptó. Algunos, ay, mi tierra, la tierra estaba desordenada, vacía. Yo no puedo, alguien puede decir, ¿cierto? ¿No? Diferente que ya mis pensamientos. Mi carácter no puedo. Diferente. Yo sé más. Tal vez algunos rechazan, pero esa tierra que está en Génesis capítulo 1, toda la palabra que Dios da, siembra, la tierra que hace, produzca las semillas, sí, las plantas, árboles. Versículo 12, la tierra que hace, la palabra dice, sí, aunque soy desordenada, aunque soy vacía, aunque soy tinieblas, la palabra dice produzca, produciré. Luego, versículo 12 leyendo, produjo, dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Ya produjo, no produjo. Todo lo que Dios dijo, ya produjo, ¿verdad? ¿No? Produjo. Sí, su obra, ¿no? Su fruto, ya dio. Luego últimamente, y vio Dios que era bueno, era bueno. Todo lo que Dios da, su palabra, la tierra aceptando, ya dio, produjo. Dios también, mirando es y bueno. Esta mañana, esa tierra, como hablamos, esa tierra hablando a nuestro corazón, ¿verdad? ¿No? Entonces esta mañana Dios igual que esa tierra. Tal vez mirando la tierra está desordenada, vacía, tinieblas. Cada jóvenes hermanos diferentes. Algunos altos, algunos chiquititos, algunos, ¿sí? Algunos también grandes, algunos sabios, algunos inteligentes, todos ya diferentes. Pero Dios siembra. ¿A dónde siembra? A la tierra. Esa tierra es en nuestro corazón. Desea según su esperanza. Si Dios desea trabajar, desea, ¿sí?, usar grandemente, luego sembrando. Pero algunos obedece, acepta. Aún yo soy feo, ¿verdad? No como la tierra, desordenada. Yo soy tinieblas. No me gusta. Pero algunos acepta, obedece. La palabra dice, acepta. En su vida va a producir, va a ver como Dios dijo. Luego Dios mirando, ya qué bien, su vida muy feliz, hermoso, ¿no? Esta mañana Dios quiere usar cada uno de ustedes. Luego nosotros también, igual que esa tierra buena, ¿cierto? Aceptando, como sea, ¿sí? Puedo entender o no puedo entender, pero no voy a confiar de mí. Voy a alejar de mí mis deseos. Luego, ¿sí?, yo voy a escuchar la palabra. Si escuchando, obedeciendo en su vida, sí o sí va a ver muchos frutos. Pero Dios va a usar grandemente. Esta mañana hasta aquí, ¿no? Compartimos. Si hasta aquí nosotros compartimos, ¿sí? Hay Santa Cena, ¿no? Entonces, Evangelio Josué.
날